un poeta novelista, gerente cultural con mucha experiencia. Nació en San Félix, Estado Bolívar, en Venezuela. Autor de 16 libros. La poesía Brote en 1989, Siempre áspero en 1993, Alcoholes de la otra iglesia, 1996, Sur, 1992, Nadie me reina en estos parajes hormigón, 1993, Textos para insomnes, 1997, El libro de las piedras, en el 2001, Todo es círculo, en el 2009, Más sobre el río, 2011, Herido o la claridad del deseo, 2013, 0286 en el 2014, Adiós Matanzas en invierno en 1999, La esquizofrenia de las golondrinas en el 2000, Háblame, háblame Lolanda en el 2014, Tropiezos en el campanario en el 2009, La pecera de los bagres en el 2019. Su densa obra en poesía como en narrativa ha estado en certámenes nacionales e internacionales, lo que ha dado paso a su prolífica producción editorial. Durante 35 años alternó el oficio de la escritura, de la poesía, con la gerencia cultural al servicio de una empresa estatal en Ciudad Guayana. Es el amigo Francisco Álvarez, quien tuve la dicha de tenerlo en mi programa Tres Objetivos y una Visión, acompañado del filósofo Guillermo Mosquero y él como el historiador poético, pero que tiene una agudeza política porque tiene una cultura política general que es interesante oírlo cuando hace su análisis. Bienvenido, Francisco Arévalo, a nuestro programa de debate y consenso. René, todavía él no se ha conectado. No se ha conectado. Bueno. Sí. Bueno, no sé si Entonces, quieres mandarle un mensaje, puede ser que tenga problemas con la conexión. Recuerda que en sí, como es, Venezuela siempre hay problemas con la luz, con sí, el AVA, es decir, lo que es el internet. sí, Entonces siempre hay tiene muchos problemas. problemas. Mientras tanto, vamos nosotros aquí desde Washington TV. Estamos pues hoy estrenamos un programa que se llama Cero Silencio, con el compañero Alberto Peroch. Es un venezolano, ilustre venezolano que se encuentra en Miami, en el estado de Florida, y fue candidato por el Partido Republicano en las elecciones pasadas, antes pasadas, sí, y pues lleva una vida muy activa en la Florida. Hoy vimos un programa en ese estreno que se llamaba ¿A dónde irán? El Qué título, interesante. ¿A dónde Irán? Y pues trataba del tema de lo que era Irán, de la documentación venezolana que no es confiable y todos estos temas, pues. Aquí está llegando el amigo Francisco Arévalo. Bueno, continúo aquí, ya mientras él se instala, se le cayó otra vez creo que la comunicación. Sí, Mientras él se Puerto Das. instala, vamos a mantener aquí. Sí, Voy a bueno, vamos a compartir mi conversar pantalla. mientras. Sí, quería recordarle a nuestros televidentes que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono, los que están fuera de Estados Unidos, más uno. Está llegando Francisco. Bueno, pero continúo. Más uno 202-425-3209. A través de WhatsApp pueden llamarnos y nosotros le haremos acá que participen.
También los que están dentro de los Estados Unidos pueden comunicarse con nosotros por el 202-425-3229. Y pueden hacerlo también a través de todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, Instagram, X, bueno, en todas las plataformas, Truth Social, más de 33,000 personas tenemos. También pueden comunicarse con nosotros a través de Telegram. Por Telegram también estamos transmitiendo en vivo por el canal Washington TV y en WhatsApp también estamos transmitiendo por el canal Washington TV. Usted se mete allí donde están todos los canales que si la competencia, pues Univisión, Telemundo, voy a hacer la cuña y allí usted pone Washington TV y le va a salir el canal Washington TV. Bueno, bienvenido Francisco, tienes el micrófono apagado y la cámara apagada. No sé si me escuchas. Creo que no nos escucha. René, puedes mandarle un mensaje que tiene el micrófono silenciado y tiene la cámara también apagada. Aquí yo ya también le pregunté a través de... Le mandé las dos solicitudes de que comience el video y comience pues la... Pero de verdad que quedé impresionado con el currículo de Francisco, que ya puso el micrófono, solo falta la cámara, ahí viene la cámara. Bienvenido, buenas noches Francisco. Bueno, aquí está tu amigo René, por fin pues. Bueno, Francisco, la verdad que... René metiéndome en estos compromisos, tú te imaginas, ¿no? Sí, sí. Un orgullo para... Me obligó a ponerme corbata, imagínate. Bueno, yo dije, usted tiene que estar... Los poetas son gente muy formales, son gente poéticos que tienen que mostrar integralmente. Tantos libros de poesía, yo quiero pedir, aquí está Jesús Valdés, bueno, que la gente va a comenzar a pedir poemas y me imagino que como poeta eres bueno recitando, ¿no? Mira, Francisco, ya hablé de tu denso currículo. La verdad que es impresionante el tiempo que le ha dedicado a la poesía, a la novela. Y para comenzar el programa, Francisco, para entrar en materia, con tu conocimiento que tienes, porque yo sé que tú tienes tu agudeza política, muy culto, hay un vínculo, hay una relación entre la poesía y la política, según tu background que tienes sobre la materia. Mira, yo voy a ser platónico. Platón decía que los poetas deberían ser expulsados de la República porque sencillamente su capacidad de crítica dejaban al desnudo la barbaridad del ejercicio del poder. Sin embargo, todo arte en el fondo causa conmoción y causa admiración. Y es por eso que, bueno, se le toleraban. Sin embargo, muchos de ellos terminaron apedreados y tomándose la amargura del autosuicidio, ¿no? Por supuesto que la hay, partiendo del principio que la política no es más que la capacidad del ser humano de interrelacionarse y tratar de hacer o sea, tratar de interpretar, ¿verdad? El tejido social. Esa es la política. Así es. Es que, y partiendo de esa premisa es que hay políticos, porque los políticos interpretan los sentimientos y la sensibilidad reinante y se apoderan de la voluntad de la gente y muchas veces se convierten en tiranos. ¿Me explico? Porque creen que siempre tienen la razón, porque no tienen capacidad de someterse a la reflexión y a la autocrítica. Tú sabes que yo soy muy admirador de un presidente de Checoslovaquia en aquel tiempo, cuando cayó la cortina de hierro. Era dramaturgo, era un hombre muy bien formado intelectualmente, Václav Havel. Él fue el que inclusive planteó, bueno, pero Checoslovaquia son dos países, no es uno, vamos a hacer una cosa, vamos a crear la República Checa y
no me recuerdo cuál es la otra república, ayúdame tú ahí que eres internacionalista. Lo cierto es, Eslovaquia, sí. ajá, Eslovaquia. Entonces, tú te pones a ver que ese señor es un ejemplo de lo que es una persona consciente, ¿verdad? De que la gente quería cada uno su espacio, ¿verdad? Y él dio paso para eso. Y de paso, cuando fue presidente de la República Checa, se fue aburrido del poder porque la gente lo quería muchísimo. Y hay ejemplos de gente que ha sido muy acertado en el campo de la política y han sido buenos políticos y han tenido una sensibilidad extraordinaria para tratar de buscar esa quimérica felicidad, porque el Estado en abstracto busca la felicidad de la gente. Eh, eh, Ese es el fin del Estado, ¿no? El confort, la felicidad y otros temas. Y, y resulta que por lo general los estadistas, sobre todo en Latinoamérica o en Iberoamérica, se convierten en algo así en, en tiranos eh, y, en, y en caudillos, ¿no? Porque el caudillismo es un fenómeno de Latinoamérica. Y eso empieza con México, el mismo Argentina, y vas pasando, haciendo una retrospectiva y te das cuenta, nosotros tuvimos el siglo XIX está plagado de caudillos, no tengo que empezar a señalarlo, porque salimos de la guerra de independencia y después nos metimos en la guerra federal, que era una pelea de caudillos. La Revolución Azul, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, imagínate, imagínate si nosotros estuvimos tan extraviados en el siglo XIX que había una supuesta eh, eh, revolución federal y resulta que lo que menos estaba en la mesa era la federación del país. Sencillamente eran parcelas que se disputaban esos líderes, por un lado los líderes históricos y los que se iban incorporando, ¿no? Incorporando a través de los años. Y el siglo XIX fue patético para Venezuela. Hay gente que me dice, no, no, vale. El siglo XIX fue una pérdida de vidas humanas, de talento, la cantidad de gente que murió, la cantidad de gente que se fue, pero más la que murió. Entonces, y eso es producto del caudillismo, producto de la política desacertada, hasta que, bueno, nos cayó Gómez, ¿verdad? En el 1908 y nos tuvo hasta el 36 en medio de una dictadura férrea, que hay gente que piensa que Gómez era un tipo bruto, él lo que tenía eran ciertas limitaciones, pero no era un tipo bruto. Yo tengo entendido que el gabinete de Gómez era gente muy ilustre, y intelectuales y gente bien leída. Inclusive, él admiraba a Rómulo Gallego y le encantaban las novelas de Rómulo Gallego, inclusive que se las leyeran. Y bueno, es un poco para ir como ilustrando pues lo que nos toca, ¿no? Y hasta los momentos no hemos avanzado porque hemos dado pasos hacia la civilización y luego a la modernidad y luego hemos retrocedido violentamente al punto de que hoy en día estamos en un estado dantesco, ¿verdad? Y una demolición de la institucionalidad y de la modernidad que aterra, ¿no? Y eso es producto de escoger los menos indicados, de equivocarse, ¿verdad? En las elecciones, la gente que uno cree que puede resolver o puede canalizar la inquietud y la rebeldía contenida de la gente. Y no tengo que ser un histórico lo que pasó del 98, en el 98, cuando se rompe
bueno, ya se había roto anteriormente con la defenestración del presidente Pérez, pero cómo se empieza a descoser la institucionalidad en Venezuela y se empieza a avanzar hacia atrás, a caminar hacia atrás. Y todo el desmontaje del Estado moderno, todo lo que nosotros habíamos logrado en el siglo XX, que fue la irrigación, ¿verdad?, de la renta petrolera, por un lado, porque nadie puede decir que en este país eh, todo se lo robaron. Es un discurso muy recurrente y muy estúpido y muy vacuo, ¿no? Y hay gente que dice, no, que todo se lo robaron. No, yo no digo que haya gente que se aprovechó de la bonanza petrolera, fue astuto, fue hábil, fue tío conejo, ¿verdad? Eso pasó en Nigeria, pasó en Egipto, pasó en todos los países petroleros, ha pasado eso, en Irán, en todos lados. Pero Irán que está de moda En ahorita. Noruega no. En Noruega no, porque esa gente se maneja con un código muy diferente de interrelación social, mano. Ahí Mm. prevalece el respeto y hay muchas cosas que hay que entender de esas culturas que vienen del frío, ¿no? Porque son gente diferente. La misma Canadá este, eh, Noruega, acabas de decir, Dinamarca, porque esos países son tan exitosos que inclusive brindan tanta felicidad a la gente que la gente de tanta felicidad termina suicidándose. ¿Ah? Porque no tienen en qué entretenerse. Como me decía una vez un amigo alemán, no es que yo tengo que ir para Venezuela porque en Venezuela a mí me regresa la adrenalina porque aquí en Alemania el frío me aburre, me aterra. Y allá en Venezuela tengo que estar pendiente que si esto, que si lo otro, que... Entonces, es un mal chiste, pero sucede así, ¿no? Pero de un tiempo para acá nos hemos convertido en una sociedad dislocada, totalmente Francisco, ¿cuántos dislocada. libros tú has escrito? Y disculpa que te decir, porque veo mucho conocimiento en ti. Mira, Bueno, ya yo lo tengo que te leí cinco ahí, novelas escritas, cinco novelas que la mayoría llegaron a ser publicadas porque ganaron premios, y como 10 libros de poesía, que la mayoría también han ganado premios porque tú entenderás que yo estaba en Ciudad Guayana y yo me disputaba con el centro del poder y eso, que me fueran a publicar por la vía de los canales regulares era casi imposible porque en Caracas eh, habían unas roscas bastante eh, maceradas y añejas, ¿no? Y la única manera de que te publicaran era a través de los reconocimientos públicos y eran los premios, pues. Yo gané el premio Fundarte, el de la Contraloría, el Alico Gómez, ya no me recuerdo ya. Porque total, eh, a partir del 2000 yo tuve una ruptura conceptual con el mundo cultural venezolano porque no me siento identificado, pienso que marginalizaron la labor del intelectual, del escritor, marginalizaron la labor del artista, de la gente del teatro, la gente de las artes plásticas, eh, lo contaminaron, porque el arte tiene un contenido transgresor, y al ser transgresor, ¿verdad?, te permite ciertas libertades. Entonces, cuando tú destruyes la caja de resonancia donde se mueven los creadores, entonces los conviertes prácticamente en peces fuera de la pecera, pues, ¿entiendes? Entonces, tú sabes la cantidad de gente que se ha ido del país, la mayoría de los actores están afuera, la mayoría de los artistas plásticos están fuera. Eh, es terrible. La diáspora está compuesta de la mayoría de los creadores en serio de este país. Te tengo otra Yo estoy pregunta. aquí, Ujú. ¿sí? No, no, continúa porque te tengo una pregunta que creo que es la persona indicada para responder.
Bueno, entonces yo sencillamente ahorita eh, escribo, estoy dedicado, pero más que todo lo hago para un público de otros países, pues. El año pasado, antepasado, estuve en España, hice algunas actividades allá por invitaciones de alguna gente, en Asturias, en Astorga, en Barcelona, en Mallorca, y bueno, me reconforté, pues me sentí un poco en el ambiente, pero es muy difícil. Y aquí en Venezuela tengo un grupo de amigos que nos movemos, tenemos una revista que se llama Cárcava, y a través de esa revista canalizamos las inquietudes y las intelectuales, pues, ¿me explico? Pero no tenemos que ver nada con el establishment, para nada, en lo absoluto. Y hay una cosa, chicos, que yo estaba viendo antier, que hay gente que es acertada en torno a conceptualizar lo que tiene que ser un artista. El presidente de Argentina dijo algo, mira, un artista es una persona con unas cualidades especiales y que nosotros pagamos por disfrutar de ellos, pero si depende del Estado, es un empleado del Estado, no es un Ujú. artista. Y eso es verdad, eso es verdad, Ciertamente, ciertamente. Ahora eso es fíjate, verdad. fíjate una cosa. Veo que manejas muy bien la historia y pues yo soy un amante de la historia y sobre todo la historia de mi país. Yo te tengo una pregunta por los conocimientos que veo que tienes de la sociedad venezolana. Yo soy sociólogo y una de las Complicada cosas, profesión. sí, una de las cosas que me he enfocado en estudiar ha sido la sociedad de mi país, porque estamos en un problema profundo social que incluso yo voy mucho más allá. Yo creo que se va Maduro mañana y el país necesita que hagamos unos cambios profundos estructurales en la sociedad. Ahora mi pregunta es la siguiente. Nosotros podemos decir, los venezolanos, que somos una sociedad pacífica cuando en la guerra de independencia éramos 700.000 personas alrededor de eso y nos matamos la mitad de la población. Y en la Revolución Azul, en la Guerra Federal, ya para los años de 1858, 1860, éramos 1.400.000, 1.300.000 y también nos matamos casi la mitad de la población. Entonces, la pregunta es, ¿somos una sociedad pacífica? ¿Somos una sociedad que podemos organizarnos? ¿O nosotros agarramos las peores características del español que mandaron hacia la capitanía de Venezuela, que recuerda que no eran buenos españoles, mandaban también todos los piratas y todo eso, no era gente que desterraban pues de los países, incluso está el cuento de los sin narices de los ingleses, y tenemos también las características negativas del negro africano, que lo sacaron de su tierra y le mataron su familia y se lo llevaron a otra tierra, y eso se combina con la conducta del indígena que tenía todo a la mano. El indio caribe pues, levantaba la mano y tenía la fruta, tenía todo. Entonces mi pregunta es, ¿somos una sociedad pacífica y crees tú qué cambio debemos dar nosotros una vez que cambie, valga la redundancia, cambie esto que nos está pasando, porque esto es parte del aprendizaje? ¿Qué cambios estructurales crees tú que debemos dar los venezolanos? Bueno, hay gente que teme, ¿no? Que el daño hecho a todo el envase social, tejido institucional, a la estructura de país y de nación, va a tardar muchísimo en agarrar un cauce, ¿no? Yo no soy de esa idea. Yo tengo experiencia de cómo las sociedades con firme disposición de cambio pueden avanzar. Te pongo un ejemplo. Yo no sé si tú viste la transformación cultural del metro de Caracas, cuando se inauguró el metro de Caracas. No sé Sí, si te sí, recuerdas, sí, ¿te recuerdas de eso? sí, sí. Es un ejemplo, fue un ejemplo para el ¿Tú te recuerdas continente completo. que Caracas era anárquica, era problematizada, era todo un rollo? Pero cuando el caraqueño entra al metro, lo hacía con una
firme convicción de respeto por ese servicio. ¿Y qué pasó allí? Que sensibilizó a la sociedad para que asumiera y conservara lo que le pertenecía. Lo que hay es que crear sentido de pertenencia, Rafael. El problema nuestro es que nosotros el sentido de pertenencia, el sentido de terredad, lo tenemos confundido y lo tenemos empegostado. Porque en primer lugar, ahí voy a reivindicar a Pietro cuando decía que el petróleo había que evaluar hasta qué punto nos había hecho bien y hasta qué punto nos había hecho mal. Nosotros somos mineros, lo que pasa es que no nos asumimos como mineros. Nosotros vivíamos de la renta petrolera. Guayana se tragó el 30% de la renta petrolera producida aquí. Claro, fue el proyecto de siembra, ¿verdad?, de los recursos que generaba la renta. O sea, aquí hay mucha gente resentida y que yo no entiendo por qué están resentidos, porque fueron a universidades y fueron formados por gente de primer orden. Yo me recuerdo que el plantel de la UDO tenía puro científico y cada científico ganaba 5 o 7 mil dólares mensuales. Eso se hizo, ¿verdad?, con un plan de modernización y de formación de recursos humanos urgente, porque éramos un país que teníamos muchos recursos y teníamos que afrontar lo que significaba la modernidad avanzada. Mira, fue tanto lo que se logró en 50 años que la gente todavía no lo conoce. Pero cuando te dedicas a estudiar todo lo que es la inversión, ¿verdad? Y sobre todo el intento de formar una sociedad acorde con los tiempos, ¿verdad? Fue cuantioso. Entonces, ¿qué nos pasó en el 98? Nos equivocamos. Yo no me equivoqué, yo para nada. Yo sabía que todo era eso, un pote de humo. Todo era, ahí no había consistencia intelectual y había una mezcolanza ideológica de baratija, una quintallería ideológica. Yo me equivoqué, porque Francisco, no puedes ligar, ¿verdad? Yo me equivoqué. Ahora, ¿no Bueno, será que se equivocaron los partidos políticos en el caso de ¿Cómo? que yo me equivoqué porque voté por Chávez en el 98? Pero no será no que no sabía eso. sí, sí, y no será que se equivocaron los partidos políticos porque no hicieron las cosas bien en los 50, en los 40 años, que se hicieron muchas cosas buenas, pero también se hicieron otras cosas malas. Yo te voy a decir algo, los partidos tenían gente preclara, Betancourt, Leoni, Gonzalo Barrio, Caldera, Luis Herrera. Hasta cierto punto. La última fue que nos jodió la vida. Lo último fue que nos salpicó. Luis Herrera. Luis Herrera era un tipo sumamente brillante. Sí. Y un tipo de una honestidad intelectual asombrosa. Yo conocí al presidente Herrera. Fui amigo de él y me siento orgulloso de defenderlo en cualquier instancia. Un hombre íntegro, un tipo decente. ¿Me explico? Sí. No era ningún forajido, ni ningún tipo traído por una circunstancia caprichosa. No, es un señor verdaderamente formado para ser presidente. Carlos Andrés Pérez, la respuesta de Carlos Andrés Pérez, mira, yo me quedé asombrado con el segundo cuando Carlos Andrés Pérez gana la presidencia y hace una rectificación autocrítica de todo su primer gobierno. Dice, lo que no debemos hacer en el segundo gobierno, aquí hay que corregir aquí. Y el famoso paquete, ¿verdad? Que no se fortaleció precariamente, sin embargo tuvimos crecimiento económico. ¿Aló? Sí, ¿Me están viendo? Te escucho.
se entrecorta de vez en cuando. René, nos quedan 6 Ajá, minutos. ajá. Mira, Francisco, no es verdad, pero ¿qué pasa? Que en el caso de Carlos Andrés Pérez, cuando tenía la visión que hoy todo el mundo le estamos reconociendo, no estuvo el acompañamiento ni de su partido ni de la sociedad para que se hubiera dado ese gran paso Bueno, es que estructural. ahí es que yo quiero llegar. Ahí es que yo quiero llegar. Dentro de la política venezolana había muchos forajidos, mm, muchos forajidos. ¿Me explico? Que inclusive en el tiempo se mimetizaron, inclusive se convirtieron a la ideología, a la quincallería ideológica que tenemos en los actuales momentos. Y si quieres, puedes empezar a revisar los dirigentes tanto de COPEI como de Acción Democrática. ¿Me explico? Entonces, el problema fue que una sociedad que tú buscas artificios baratos, ignobles, pobres, hasta cochinos, para sacar un presidente de la República, como fue aquella maniobra balurda cuando sacaron al presidente Pérez. Ahí se descosió la institucionalidad. Y eso no lo quiere reconocer mucha gente. Pero allí empezamos a fallar como sociedad. Y lo que vino después fue producto, ¿verdad? De ese el manto o el paraguas institucional que teníamos en ese momento. ¿Aló? Se te fue la y, cámara, Francisco. se, conexión un poco complicada ahí. No, pero él te Yo está creo que me estoy escuchando. quedando sin batería. Creo que el problema mío es... Ajá. Yo No, no no, estoy escuchando. Se me está acabando sí, la batería. Ese es el problema. sí, mira, Mira, Francisco, ¿no? Y también entonces, si vamos un poquito más hacia atrás, Caldera cometió una serie de actos que irrumpieron con la institucionalidad. ¿Te acuerdas cuando Caldera no aceptó el reconocimiento de Eduardo Fernández en las primeras elecciones primarias que el partido COPEI hizo en el Poliedro? No lo quiso reconocer. ¿Se acuerda cuando perfectamente. en el golpe de Chávez dio ese discurso en el Congreso que lo catapultó como presidente, pero que porque dejó entredicho de que se justificaba el golpe de Chávez? O sea que nada más, nada menos de que una Claro. persona había un respeto de la sociedad en términos generales por su intelectualidad, por su aporte en materia laboral en el país. Sí, no. Y verdaderamente Caldera pasó a la historia o tiene el mismo rango del Señor de la Montaña o está cercano, ¿oíste? Porque lo que se hizo a finales del siglo XX, en la década del 90, a finales ya finalizando, no tiene nombre. O sea, nosotros allí descosimos y rompimos el manto institucional. ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí. sí. Ahora está Perfecto. viendo mejor todavía. No, porque es que mi celular, si yo no sé qué le pasó, la pila ya casi no tengo batería. Entonces, Ok. hay ese tipo de problema, Rafael, que es lo que nos ha llevado a ser una sociedad totalmente desconfigurada en estos momentos. Pero teniendo, ojo, una visión clara, gente proba, reivindicar la decencia en las actuaciones políticas, tú recuperas este país casi inmediatamente. Porque este no es un país precario, Rafael, este es un país con unas potencialidades y además que todavía tiene la formación que se creó en el siglo XX, ¿verdad? Y todavía tiene reminiscencia de la excelencia con que se manejó el país a nivel de formación del recurso humano. Perfecto. Entonces, o sea, yo no soy pesimista, yo no soy pesimista en ese sentido. No, No, esa Aquí lo que es hay la es que, pregunta. Nos quedó un aquí y, lo que, hay minuto, es que René.
Ok, Rafael, no, y también rapidito, Francisco, hay un elemento en esta historia con relación a la pregunta que te estaba haciendo, Rafael, que es posible que la gente cambie, la sociedad puede cambiar cuando hay ejemplos, cuando hay acción concreta. ¿Te acuerdas del caso de Irene Sáez en Chacao? Cuando en Caracas se iba a Chacao, se iba a otro país, 30 porque segundos, ahí Rafael. Hay que se despedir porque respetaba todo. el tiempo en Sí, televisión es... bueno, Bueno, mira, le voy a decir Rafael, algo. no nos queda más tiempo. Ajá, bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, pero le voy a decir algo. Mira, Haremos otra entrevista la, porque el soci- tema es interesante. las sociedades cambian para bien o para mal. Alemania, una de las sociedades más avanzadas del siglo XX, se obnubiló con un perturbado mental como Hitler y se convirtió en esa cosa llamada nacionalsocialismo. Sin embargo, en poco tiempo... Se nos acabó el tiempo en debate y consenso. Gracias al invitado Francisco Arévalo por acompañarnos hoy en este interesante programa donde pudimos compartir con él toda esa expresión poética y narrativa de lo que ha tenido en toda su vida, más de 16 libros escritos en materia de poesía diversas. Pero el tiempo en la televisión es muy corto y no nos queda más remedio que invitarlos en la próxima semana, el miércoles a la misma hora, a las 8, por Washington TV, la televisión del futuro ahora.